Bien, hoy vamos a hacer un análisis extenso con nuestro invitado, nuestro amigo de la casa, el doctor Omar Malouk, mi querida Mónica, así que déle la bienvenida al doctor Malouk, ya que ustedes... Siento que no lo he visto desde las elecciones. Creo que Lo sí. he extrañado. Lo he visto aquí en el programa, pero no lo he visto personalmente para que me rete una vez más. Ya no te voy a seguir retando, estás perdonada. Bienvenido al economista Omar Malouk el día de hoy, aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo, con quien vamos a revisar unos datos estadísticos, unas encuestas que nos ha traído el día de hoy para analizar más o menos, economista, cómo empieza este nuevo periodo legislativo, cómo va a empezar muy probablemente este nuevo periodo presidencial, cuál es la perspectiva de la gente hoy en día, y entiendo yo es posterior a las elecciones, ¿verdad? Estos datos son posteriores a las elecciones. Sí, claro, es una segunda encuesta postelectoral. Entonces, bueno, vamos aquí a percibir, a ver qué nos dicen los números que nunca fallan. Nunca fallan los números, ¿verdad, economista? Para nada. Y eso que yo soy social. Y No a mí falla. me decía, ¿para qué tengo que estudiar álgebra? Falla cuando lo manipulas, ahí sí falla. Bueno, O es que ahí cuando- todo es manejable. Claro, sí. Pero bueno, ¿y acá cómo se percibió? ¿Cuál más o menos fue la elección de los... ¿Cómo se llegó a la elección de los tópicos que se han incluido en esta encuesta? Yo vengo haciendo una primera encuesta postelectoral. Primero se hizo un exit poll, luego una encuesta postelectoral y ahora la segunda postelectoral. ¿Por qué? Porque he tratado de investigar a profundidad el fenómeno que se dio el día de las elecciones, de cómo un empate técnico anunciado por todas las encuestadoras y también por los exit poll que se hicieron. De hecho, que yo hice un exit poll virtual. Daban un empate técnico. Uno le daban un poquito arriba a Luisa, otro un poquito arriba a Daniel, pero empate técnico. Llega el día de las elecciones y, oh sorpresa, aparece esta diferencia fuerte entre Daniel Noboa y Luisa González. Entonces, en mi primera encuesta postelectoral apareció ahí un dato muy importante, que el día de la elección un 2% se cambió de Luisa a Daniel, 2%, no 6 ni 7%, apenas 2%, por los hechos sucedidos en los últimos días, ¿no?, que ya son conocidos y publicados en esa encuesta. Entonces vengo y hago una segunda encuesta para ya confirmar más por quién votó la gente. Y, oh sorpresa, se mantiene el empate técnico. Entonces ya, de manera persistente, cualquier encuesta que se haga postelectoral en estos momentos va a dar un empate técnico. Entonces yo me pregunto, ¿por qué soy el único que hace encuestas postelectorales? Muchos dicen, ¿para qué sirve? Bueno, para demostrar la situación real hoy, que ya las personas votaron y profundizaron su voto y tienen claro por quién votaron, porque durante el exit poll muchas personas se pueden confundir o tienen voto vergonzoso. Claro, Eso existe, sí hay todavía un gran Sí. porcentaje de ese voto vergonzoso. Ya no, por eso en esta segunda encuesta electoral ya fui más preciso. En la primera encuesta postelectoral sí vi un voto vergonzoso. Ahora ya no, ya la gente se estabilizó. Entonces los resultados sí son, digamos, interesantes, porque no se puede descartar la hipótesis nula de que hubo empate. O sea, desde su punto de vista, doctor, hubo un empate técnico en la segunda Sí, vuelta. hubo, O sea, hubo. ese es su criterio estadístico. Me ratifico con las encuestas previas a la elección, con el exit poll, con la primera encuesta postelectoral y con la segunda encuesta postelectoral. Me ratifico que hubo un empate técnico. Y desde el punto de vista estadístico no se puede descartar el empate técnico. Lo cual hace un poquito más viable también este aviso o esta exigencia de la Revolución Ciudadana y de la Alianza con Reto de abrir las urnas efectivamente, porque es la única manera de confirmar que esa hipótesis planteada
de fraude electoral, pues que se materializa o que se ve respaldada quizás por las encuestas de empate técnico, que ninguna ponía al candidato Daniel Noboa por encima del 10%, como en efecto dicen que ocurrió, y que efectivamente esa es la realidad estadística, la probabilidad, y sobre todo también incluso el hecho de que calculadas las probabilidades. Exacto, de eso sabe usted, de que no existía posibilidad ni probabilidad de que efectivamente sea una diferencia tan amplia como la que ha sido. Y además, que lo comentábamos acá antes de que usted ingresara, el hecho de que sigues conversando con la gente, sigues recibiendo mensajes de la gente, y la gente en su mayoría está inconforme. La gente en su mayoría reclama, la gente en su mayoría dice, no es posible que no tengamos cédula, no es posible que no haya turnos para pasaporte, no es posible que se esté muriendo la gente en los hospitales, no es posible que esté pasando esto. Y entonces tú dices, a ver, ¿y dónde están la gente que votó? La gran diferencia de votar, la mayoría, pero galopante de votantes de Daniel Noboa. El sentimiento, ¿cuál es el sentimiento que usted ha podido recoger en esta última encuesta? Un sentimiento general, doctor. 50%, a ver, hay un poquito más del 30% optimista, que son los que realmente votaron por él, que son el 35-36%, más una serie de personas más que no se muestran optimistas, pero se muestran de alguna manera no un estado emocional complicado. Neutrales, quizás. Sí, pero hay un 50% que está emocionalmente complicado. Entonces ahí está la encuesta sobre los estados emocionales, que es muy importante. Pero en la fiabilidad de la encuesta uno se da cuenta que cuando hablas de emociones, un 50% tiene emociones negativas. Cuando habla de por quién votó, un 50% votó por Luisa. Cuando hablas de la aceptación de Rafael Correa, un 50% tiene aceptación positiva con Rafael Correa. Cuando hablas de Luisa, también casi un 50% tiene una aceptación positiva con Luisa. Entonces, tú haces la fiabilidad de todas las preguntas y todas las preguntas te conducen a un 50%, no a un 44%. Entonces, esa diferencia que saca Daniel Noboa, ¿es probable que se haya dado? Sí, pero con el 0,0037. Te explico. 0,0037 es 3,7 sobre 1000. O sea que si se hacen... La probabilidad era 3,7 sobre 1000. Así. Sobre 1000, que saque ese resultado. Y 3,7 sobre 1000 significa que si yo hago 1000 encuestas, en 3,7 encuestas me podrá dar ese resultado. En 1000. Me siento entonces, como el multiverso. Para que la gente entienda bien, si tú apuestas a la ruleta, un pleno, ¿ya? Tú tienes 1 sobre 37 aproximadamente, ¿no? Que más o menos es como, digamos, para cerrar cifras, 3%. O sea, esa era la probabilidad de que tú ganes la ruleta un pleno, que pongas y te saque, pongas 18 y te saque, como me pasó a mí en Monte Carlo, ahora que estuve allá. Fui, puse pleno Colorado el 18 y salió Colorado el 18 y gané. Y me retiré enseguida. Hombre sabio. Hombre sabio. Entonces, la probabilidad de que suceda el resultado de Daniel Noboa es 10 veces menos que ganes un pleno en una ruleta. Porque no es 3%, es 0,3%. Bueno, vamos a ver las láminas. Acá tenemos la primera lámina de gestión de autoridades, es decir, cómo se percibe la gestión de las autoridades actuales. Pasemos ahorita. Mira. Vamos, gestión del presidente Daniel Noboa. Lo vemos en morado, la aprobación, la desaprobación, neutral, no sabe. Acá hay algo importante, doctor, y es que lo uno es la aceptación, pero lo otro es el nivel de rechazo, ¿verdad? Y acá vemos en la lámina que el 44.29%, que coincide con su votación de la primera vuelta, más o menos, ¿no? Sí, exactamente. Lo aprueba, es obvio, porque esa es su votante, ¿no? Y luego viene el rechazo, que es 52.91%. Esa es la pregunta del millón ahorita. ¿Cómo es que un 52-91% lo rechaza
y votó sacó por- el 56. ¿De dónde lo saca? Y ahora que Estamos sumado hablando- el Está como, ni ¿dónde ni sumando el neutral y el no sabe no llega. sabe, Como exacto. para decir, no, es que los que estaban neutral se fueron para allá y los que no saben también, tampoco. Claro, No llega llega el y saca porcentaje. el 47-48%, Exacto, no que es llega. lo que se daba en la mayoría de las encuestas. En una de las preguntas, en la pregunta usted le pone en una escala del 1 al 7, califique la gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa. Por si acaso, hay gente que cree que recién va a gobernar. Los medios de comunicación dicen, ahora sí va a gobernar. Yo no sé qué estuvo haciendo entonces los 18 meses anteriores. No, pues Estaba de entonces, pasantía, de transición. ensayo. Estaba Sí, de ensayo. Era una pasantía. Era una pasantía, Sí. pagada por el Estado. Sí, sí. Con viajes incluidos. Con todo incluido. ¿Cómo y- califica la gente la gestión de Daniel Noboa del 1 al 7? Economista. Bueno, ahí está. Pésima, miren, pésima. En el color rojo se encuentra la palabra pésima y está en el 42.73%. Muy mala. Ojo, pésima es lo peor que hay en ese cuadro, ¿no? Por si acaso. Porque no sabe Claro, el 0.25%. Yo Muy prefiero que mala, están en no sé 6. qué pésimo. A ver, vamos. Muy mala 6. Mala 4. Ya iba 10%. Es decir, que entre pésima, muy mala y mala, estamos bordeando el 52%, Claro, que coincide sí. con el rechazo. Claro. Regular, el 2.55. Buena, 1.49. Muy buena, el 14.94% de las personas. Excelente, para quien no sé, 27.86%. Entonces aquí hay un reflejo que coincide básicamente con el nivel de desaprobación, ¿no? El rechazo del presidente y la calificación de su gestión a la interna, la ciudadanía. Sí, así es. Siguiente cuadrito, mi querido Jorgito. ¿Cómo se puntúa nuestro alcalde? El alcalde de Guayaquil, que bueno, ha tenido una persecución ardua por parte del gobierno. A ver, tenemos una aprobación del 48,29%, una desaprobación del 44,54%, neutral 7,6% y el no sabe sería el 0,11%. Estamos hablando que está ahí casi en la media, ¿no? Está casi en el 50%. Casi en el 50%. Digamos 48-29 de aprobación. No sumemos el neutral, dejémoslo en aprobación. Ok. Yo te recuerdo que él ganó con el 40%. Ha subido entonces. Él ha subido porque de alguna manera lo ha victimizado el mismo gobierno. Lo ha convertido en mártir. Por Lo ha decirlo así. convertido en un Y lo va a perseguido- seguir haciendo. En un perseguido político y además por la obra que ha hecho. Porque sí ha hecho obra. Es decir, que el nivel de conocimiento no solamente que subió, sino que además se aprueba o se califica, se aprueba su gestión como alcalde. Esto Sí. le pregunto, ¿esto le sirve independientemente de lo que vaya a pasar con su situación jurídica en el ámbito penal, pero le sirven estas cifras, por ejemplo, para una eventual reelección como alcalde? Yo pienso que sí. Ha tenido un desliz, a mi criterio. ¿Cuál es ese El desliz que a de- su criterio de ha tenido? aceptar los resultados tan Ok. prematuramente. Porque yo estoy seguro que Aquiles, una vez que vea esta encuesta, va a ponerse a dudar. Va a ponerse a dudar y va a decir, chuzo, la ¿Qué verdad hice? que me precipité. Pero bueno, también él tiene un problema. Porque la legal. gente lo tenía como un referente de oposición De valiente, gobierno. frontal, que es lo que no pasaba. Cuidado, ojo. Cuidado, Aquiles y Marcela pierden el referente de oposición y pierden el apoyo de RC5 porque en ese momento se le van a desplomar su grado de aceptación. Bueno, pero... Porque gran parte de la gente que está votando ahí Ok. es gente de RC5. Ojo, Y que lo respalda también porque lo consideran víctima de la persecución. exactamente. O sea, a ver, doctor, no sé, y ahí vamos un poco a desmenuzar la idea. Significa que en una posible reelección, si estos dos personajes que ya son conocidos y han estado en la palestra pública, no van con el Partido de la Revolución Ciudadana, quizás no tengan ese mismo nivel de aceptación y aprobación que tuvieron van a caer, la elección van a caer. pasada. Yo le escuché a Marcela. Pero parece que eso no es lo que ellos piensan. Ellos están No. muy confiados en su imagen, en su yo. Lo que pasa es que, a ver, en el caso de Marcela, yo lo tengo bien claro. Yo ahí sí que lo tengo claro hace más de año y medio.
¿Qué tiene claro, doctor? Que ella iba a salir de Revolución Ciudadana. Eso hace más de año y medio te estoy diciendo. Yo lo tengo bien claro, ¿no? Y ella no va a dar un salto al aire. Yo pienso que Marcela va a ir como candidata a alcalde de Guayaquil por ADN. Una premonición acá. Una premonición. Vamos, 14 de mayo. Claro, pero Lo apuntaremos, doctor. Lo apuntaremos. Lo es que apuntaré. una cosa es la premonición y otra cosa es el razonamiento lógico. El razonamiento lógico me conduce a pensar que Marcela no va a dejar una votación del 40 y tanto % para irse a un partido nuevo que tenga una votación del 10%. Ahora es lo que hablábamos hace un momento. Ella va a dar el salto a otro partido que Que tenga... le pueda garantizar un respaldo. Exactamente, y que pueda Lo que ganar. decíamos antes de la... Y el único partido que en ese momento ADN. garantiza es ADN porque está polarizado el país, pues y tiene el otro. Bueno, se va a pelear con la Andrea González. Y acá en la aprobación o la calificación de la gestión del alcalde como alcalde del cantón, entre excelente, buena y muy buena, vemos que está en 28,09, más 14, por ahí van 32, 37% de Es calificación. importante destacar algo ahí. ¿Cuál? La pésima. Que la desaprobación de aquí le ha subido a casi el doble Después del segundo, o sea, en esta. en esta. Sí. ¿Por qué? Porque ya los ADN le están dando palo. Entonces ya cuando tú haces una encuesta, aparecen los ADN, ahí están los ADN en el amarillo, casi todos ellos. Entonces como esto está muy polarizado, en el momento que tú te sales de uno de los polos, ¿sabes dónde vas a caer? En el 7%. En el neutral. Ya no eres ni fu ni fa. No eres ni fu ni fa. Exactamente, esa es la conclusión estadística, digamos, razonamiento lógico. En palabras criollas. Significa entonces que para estos personajes que Replantearse que están qué posición van a tener. de ahora en exacto, adelante. que están ahí tendrían que replantearse, pues si es que tienen intereses propios de Vamos, continuar. siguiente diapositiva. Siguiente lámina. Gestión del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. La misma situación. Golpeado fuertemente. Es el mismo fenómeno. Golpeado, perseguido, una aprobación alta, una desaprobación alta. Está polarizado. Nuevamente. Igual que el país. La verdad es que estas figuras políticas responden Si también a la Pavel Muñoz polarización. sale en estos momentos y dice lo mismo que dijo Marcelo Aguiñaga, Sube la desaprobación. no, se cayó a plomo. Se cayó. No es nadie. Ok. Y todos los juicios y todas las cosas que le van a hacer se van a concretar porque perdería todo el apoyo político El respaldo de la población. de la Revolución Ciudadana, de los votantes de RC5 que están ahí firmes todavía con los tres, incluyendo a Marcela en esta encuesta. Ok. Ya Acá veremos, tenemos... ya veremos la próxima. Y creo que realmente a Pavel le está pasando mucho, bueno, que no sé, en el caso de Aquiles Álvarez es una persecución judicial en el ámbito penal, en el caso de Pavel Muñoz es una persecución por revocatoria de mandato, pese a que en términos generales sí pienso que igual que lo ha hecho Aquiles Álvarez, que igual que lo hace Marcela Aguiñaga, porque esa es la práctica de la Revolución Ciudadana, hacer obras. Están haciendo obras, pero lastimosamente se posiciona en la ciudadanía este tema de hay que sacarlos porque hay que sacarlos y se boicotea así la decisión popular de ponerlos a administrar, de ponerlos en el servicio Que público. Daniel Noboa ha logrado hacer lo que nadie ha podido hacer en la política ecuatoriana desde hace muchísimo tiempo. Unir a los banqueros, unir a todos los empresarios, a todos los poderes económicos monopólicos del Ecuador y tener bajo su control el poder judicial. Bueno, no solo el judicial, electoral, Todo, judicial, participación judicial, ciudadana, todos electoral, los todo. 5 poderes del Estado. Entonces, ya van a ir a perseguir a Aquiles por campaña electoral. También. Sí, ya vimos al señor Guarderas. Van a pedir la destitución. Una persona de Quito Va a pedir la institución de persiguiendo a un guayaquileño. Correcto. Váyase a la quinta punta del palo que está por allá. Porque esto sí que es raro. O sea, que un quiteño Es esté un pidiendo la denunciólogo, destitución no de tiene un alcalde oficio. de Guayaquil. No tiene Yo no me oficio. imagino un guayaquileño pidiendo la expulsión o la Destitución sanción. del alcalde. Yo me imagino que al menos sepa qué queda en 9 de octubre y Malecón. Al señor Santiago Guarderas. Por lo menos espero
Juan Esteban. Que se venga a Juan bañar a la Esteban playita, Guarderas, que se al venga a bañar a señor. la playita. Bueno, por lo menos espero que sepa que queda el 9 de octubre y Que Malecón. tome un taxi aquí en la Panamericana como me secuestraron a mí. Que lo haga. Bueno, Vamos, acá en el caso de Pavel, la aprobación de su gestión es del 30,24 y se califica como pésima el 30,66. Vamos Sí. a ver la siguiente lámina. Opinión ciudadana, preguntas de interés general. Acá tenemos, ¿quién cree usted que debería ser el presidente de la Asamblea Nacional? Y están acá los nombres de bueno, de Yo todos. puse los nombres, Ok. porque puse los nombres de la persona más representativa. Por ejemplo, de Pachacuti no tenía un nombre y puse alguien de Pachacuti. Ya lo van a rayar por eso. No, A pero ver, sí, vamos. no tenía un Acá- nombre, la verdad es que no lo no, conozco. es mejor ni los conozca. Sí, es no. mejor que ni los conozca en esos momentos. Ya. A ver, acá tenemos a Anabela Asín, recibe, o la votación en este caso, es del 43,75%. Y aquí nuevamente, doctor, Los votos de la es primera los vuelta. votos de la primera vuelta. Así. Son los votos de la primera vuelta. Eso se llama fiabilidad. Cuando tú tienes una Todo encuesta hacia lo en que mismo. todos los caminos te conducen a Roma, Porque- se llama fiabilidad. Porque claro, si aquí fuera 54, ¿qué es? 56%. Algo raro pasa aquí. Aquí Claro. debería decir 56% de personas queremos que sea Anabela Asín. Exacto, Exacto. exacto. Qué bien, te felicito. Gracias. Clase, he aprobado la clase. A pesar de que eres abogada, la entiendes muy bien. Como La dijo el parte- economista Rafael Correa, pudo ser peor, Mónica. Pudo ser economista y eso ya así es. Bueno, y acá Viviana Veloz, que es la otra opción. Importante algo, ¿no? Porque Viviana Veloz es la representante de la Revolución Ciudadana, pero no es la más votada de la lista nacional porque ese puesto lo tiene Raúl Chávez. Sin embargo, es que es asambleísta provincial. claro, pero por ejemplo, la gente tiene una buena percepción y eso es importante con el tema del análisis de la asamblea que pasa, ¿no? Mira Que tú, la ubican a Viviana qué Veloz. coincidencia. Raúl Chávez saca el mismo porcentaje de votos que sacó Reto a nivel nacional. El 1,36. Claro. Lo que te da, y Nuevamente. yo saqué eso en el distrito 3. El mismo valor. 1,36. O sea, eso te demuestra que Raúl Chávez, como presidente de Reto, tiene su voto de 1,36% al 2%. ¿no? Que eso fue sumado a la Revolución Ciudadana. Una por vez eso, más, fiabilidad de la Fiabilidad. encuesta. Si te das cuenta, fiabilidad. Bueno, de la yo encuesta. sí quiero decir que Viviana Veloz ha sido una mujer definitivamente que se ha puesto la camiseta y no solo de la Revolución Ciudadana como tal, sino del país. Tenemos que recordar que ella pues fue quien llevó a cabo la denuncia contra Guillermo Lazo y yo creo que eso es destacable. Y la persecución que ha sufrido también Viviana Veloz ha sido imparable, pero ella ha sido bastante tenaz. Así que yo creo que la gente sí lo reconoce. Y hay algo que es importante valorar acá en este 43,75% que es similar al voto de la primera vuelta de Daniel Noboa. ¿Qué espera la gente de Anabela Asín? ¿Qué espera de ella como madre del presidente? ¿Espera fiscalización? No. Espera que lo le, que, Para que nada. lo Pero es elimine. que- no, es como yo creo que es como la idealización del No, cuento no, de hadas. La no. gente dice, No. es que no dejan que la mami le ponga la Mónica, banda. es que la gente no sabe para qué es la asamblea. La gente desconoce realmente cuál es la función de la asamblea. Y te digo algo, la gente está desconoce. diciendo cosas como, ay, es que mira, imagínate qué lindo que tu mami te ponga la banda presidencial. Y yo digo, ya, ¿y después qué? ¿Y Aprobar después qué? todos los proyectos que manden los banqueros, los empresarios, los grandes productores, todos los proyectos que manden ellos, aprobarlos. Ellos no van a hacer los proyectos, los ADN no tienen ni gente capacitada para eso. Ahí tienen a la SADE, a las hermanas Jaramillo, tienen Eso- al No saben hacer a proyectos. Esteban, al niño de 18 años que recién se acaba de graduar del colegio. ¿Cuál es la capacidad de hacer proyectos de inversión social que proyectos tienen de- ellos? Nada. correcto. O sea, Nils Olsen, es verdad. entonces ellos van a recibir de los bufetes de abogados, de los banqueros, de los De los grandes Quintana, productores, de los Ollarte, van a de los recibir de la Gasca. los proyectos y los van a hacer De aprobar. los Herrería también, Los ¿no? Porque Herrería. ya son abogados todos de se libre quitaron- ejercicio. Herrería. ellos. Todos se quitaron la máscara ya. Vamos con la Herrería, siguiente. para mí, la desilusión del año. Qué pena, los Del doctores, siglo ¿no? XXI. ¿Cuál es el futuro de Luisa González, a quien se le pide Esta más que al presidente? esta pregunta yo no la iba a hacer. ¿Por qué? Porque yo pensaba que los resultados podían
hacer que Luisa no esté contenta. Y entonces no le iba a hacer, pero después dije, ¿y por qué no? Si tú siempre dices que eres neutral y toda la cuestión. Y entonces dije, la voy a hacer. Y ahí están los resultados. Ok, ¿qué cree usted que debe hacer Luisa González de cara al futuro? La pregunta se responde mayoritariamente como no sé, no me interesa. Ese es el voto de Daniel Noboa, ADN. ADN, mira, pero nuevamente no sé, hablamos no me interesa. fiabilidad. ¿Sí ¿Sí la te das voto, cuenta? claro. Acá tenemos estudiar una maestría de economía en el exterior, ser candidata a prefecta Terrible de usted, de doctor. Manabí en la próxima elección. Bueno, Yo pensé que prefecta de Manabí iba a sacar más. claro, pero no. Y mantenerse como presidenta del partido RC5, 14.96%, y ser candidata a la presidencia del 2029, 26%. Bueno, pero tener un 26,27%, ¿no? Para presidenciable. Es un porcentaje para presidenciable. Es para ganarle a cualquier otro candidato. O sea, si cualquier otro candidato viene a Ningún una candidato sale asamblea, con ese nivel de conocimiento. va a ganar Luisa. Bueno, también hay que ver ahora la posibilidad real, aparente y necesaria de que sí se mantiene esta posibilidad de llegar a una asamblea constituyente. Un muy buen referente quizás de la asamblea constituyente pudiera ser Luisa González, participando activamente en representación de la Revolución Ciudadana. Sí, Como yo sé que- constituyente, Como por supuesto. constituyente. Por el respaldo que tiene, Por pues, el ¿no? respaldo que tiene, correcto. Y esperemos que en el... Bueno, hay que ver si la dejan también. Yo creo que también puede ser. Por ahí viene la posibilidad. cosa, ¿no? Lo primero hay Claro, que ver porque si suspender los derechos políticos de alguien implica necesariamente que no puedas elegir ni Exacto. ser elegido. Entonces, Ahí no sabemos. claro, de cara a... Y se van a intentar bajar muchísimas Es que personas para por eso eso. quieren suspender los derechos Claro, políticos. es que y esa Para va a ser el evitar que arma, sea para candidata a evitar la que Asamblea muchísimas personas Constituyente. sean candidatas a la Asamblea Constituyente, porque de hecho la Corte Constitucional no va a emitir un pronunciamiento favorable, salvo que, como dice Herrería, invite al presidente de la República a pasarse por encima de la Constitución y obviar el dictamen constitucional de la Corte Constitucional. Siguiente, Jorgito querido. Edad de jubilación. ¿Qué? Estas, ¿sabes? Yo las vi antes de venir. ¿Qué tan de acuerdo? Y aquí es cuando yo digo, Dios mío, entonces, ¿por qué está esa votación, esa elección? ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con el aumento de la edad de jubilación a 70 años? Propuesta que se quiere meter sutilmente y por debajo de la mesa por parte del presidente Daniel Noboa con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En contra, 65.51%. Cifras que demuestran que la población no va a aprobar, no va a votar a favor de la edad, a favor de subir la edad de jubilación. Y aquí hay algo importante, doctor, porque como se quiere armar esta constituyente por notables, señores, todo lo que les van a meter en esa constitución sin constituyentes puede ser esto, puede ser aumento de edad de jubilación, puede ser incorporación del contrato por horas, puede ser todo lo por lo que usted dice, no estoy a favor. Y ojo, hacer una elección donde diga solamente sí o no, se puede manipular de la misma manera que se manipularon estas elecciones. O sea, a exigir que esto se debata democráticamente en una asamblea constituyente, porque ahí sí, voces de oposición, voces de coherentes con esto van a poder respaldar Son las que pueden y van a respaldar. poder alzar la voz por usted, por este 61.51% de personas que dicen no estoy de acuerdo. A favor, el 10.12%, estos son los empresarios. Lógico, ese es el sector empresarial. Estos son los que quieren privatizar el seguro social. Ese. Neutral, el 22.05%. Entiendo yo, estos son los desempleados que no... Y sin no- hablar, doctor, de la complementaria también, ¿no? De esa propuesta que estaba De la haciendo jubilación. de la jubilación complementaria, De esa la propuesta patronal. que estaba haciendo la señora Núñez, ¿no? Esto de aquí, esta pregunta es súper importante porque y yo creo que refleja cuál es el sentir de la gente frente a estas propuestas ya. Claro, lógico. Por eso las puse ahí como prioritaria, digámoslo. Para mí esta es importantísima. Su concepción, doctor, como jubilado, ¿cuál es? El argumento de mi amigo Peña, Ok. Eduardo Peña, es un argumento deplorable. Porque decir, los estamos jubilando para que reciban jubilación más de 10 años. ¿Y cuál es el problema? Yo ya llevo más de 10 años.
Y Es como si no tuviera derecho a vivir, prácticamente. Sí, pues, o sea, ¿por qué Si te jubilaste te tienes que morir. yo te doy la jubilación. Sí, pues si te jubilaste te tienes que morir. Te mueras en 2 años. Te mueras en... Claro, o sea, si te jubilaste es porque te vas a morir. Mira, por favor. Y ahí sale es la deshumanización. Y ahí salió un señor en un medio de comunicación digital con una amiga mía, por cierto, que le mando un beso, que fue mi alumna, diciendo, ¿y a usted qué le interesa cuando yo me vaya a morir? ¿Por qué usted tiene que decidir cuándo yo me voy a morir? ¿Acaso usted es Diosito? Estadísticamente ahora es más probable que te mueras joven en una balacera, en un atentado, a que realmente Pero te mueras no, de viejo. hay... Las enfermedades, Escúcheme, en igual sentido. hay una cosa, ¿no? Usted camina por la calle, usted va, por ejemplo, al Parque Centenario, usted va al centro comercial Policentro, usted sabe, doctor, donde se reunían... Los bancos de los jubilados. Los banqueros. Los banqueros. Donde se reunían los Un abrazo a jubilados. todos los banqueros del Policentro. Gente que aportó Yo mucho. era parte de ese grupo. Mire que lo digo, gente que aportó mucho al sí. país en diferentes áreas. Y usted ya no los ve, ¿no? Es gente que, bueno, algunos perdieron su vida, otros se fueron del país, pero ahora las enfermedades catastróficas que hay en el país y a nivel mundial hace que realmente la gente muera mucho más joven. Cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que se lleva la vida de una persona a 45, 50 años y ni siquiera alcanza su jubilación. Entonces, es deplorable. Y luego que el sostén del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también está en peligro por la falta de afiliados, no por la edad de jubilación. Hay una responsabilidad intergeneracional. ¿Cómo se sostienen los jubilados de ahora si los jóvenes productivos no están afiliados? Por eso hay una población. Y ese 10% son esos empleadores que no afilian, que no pagan, que desafilian a la gente. Háganse cargo. Solamente se pide dignidad, que la gente pueda trabajar el tiempo que tenga que trabajar y gozar de su vida en algún momento. Eso no lo tienen todas las personas. Imagínate tú lo que hubiera pasado si se hubiera aprobado el contrato por hora. Por supuesto. Esto fuera ya, hubieran dejado sin fondos a la jubilación. Por supuesto. Doctor, tengo que hacer una pausa para darle el espacio a nuestro querido amigo Omar Novoa, tocayo suyo, que siempre le manda los desayunos, Dígale que estoy siempre muy contento está. con los desayunos. Dice, saludos a todos, preguntas para el tocayo. Pero que Omar Novoa, por favor, Omar. que mande azúcar esplenda. Doctor, por favor. Porque soy diabético. Oh, yo me voy a tomar exagerar. café. Entonces sin azúcar, porque igual le hace daño. Ok, dice, saludos a todos, pregunta para el tocayo, pensando conspiranoicamente, dice él, ¿el fraude empezó en la primera vuelta con ese porcentaje de asambleístas de ADN? La pregunta, ¿y no hubo más tiempo para hacer ganar a él, al señor Daniel Noboa? Por eso el coraje y rabieta de que no celebraron hasta la victoria siempre. A ver, la votación de... O sea, él lo que trata de decir es que Claro. se enfocaron primero en los asambleístas para después en el... No, los asambleístas fueron coincidentes con la encuesta mía. Lo hemos visto. Ok. No, eso no es así. Lo que sí yo pienso que en la primera vuelta ya tenían el fraude en la mente. Lo hemos Porque hablado. pusieron esos famosas encuestadoras de los cuatro, las cuatro del apocalipsis. Así es. ¿No? Ese dato. Y esas cuatro encuestadoras le dieron el 50 y tanto por ciento, que es lo que sacó la segunda vuelta, lo que es demasiado coincidente. Ok, déjenme leer estos saluditos y por supuesto decirle a la gente gracias por el aporte. Magali Escalante envió 5 membresías de regalo a Ecuador en Directo. Un beso para usted. María Villa también nos hace un aporte y dice, una flecha roja hacia abajo con la palabra aquí, estrictamente escrita verticalmente, una flecha roja hacia abajo con la palabra aquí, escrita verticalmente. Jacinto Sosa dice, por el regreso de Mónica, saludos, ese aporte es para usted, dedicado a usted, mi querida Mónica. Anita Obando dice, Marcela Aguiñaga no es imparcial, es una, no voy a decir la palabra, que utilizó a Correa y a la ARC para subir y ahora para congraciarse con Noboa. Apoya el fraude. No está de acuerdo Anita Obando con la posición de la prefecta. Bueno, es normal, ¿no? En la política pues siempre vamos a tener detractores y bueno, son las consecuencias, lo que usted decía, ¿no? Lo que va a pasar con la gente de la revolución que se siente defraudada por ese perfil, por ese personaje. Exactamente. Y sobre todo que Marcela Guiñaga es una mujer que también fue perseguida, doctor. En su momento la cuestionaron mucho por contratos públicos. No nos podemos olvidar que fue ministra de Ambiente. Entonces tuvo algunos cuestionamientos que salió victoriosa, que bueno, pues que pudo esclarecer. ¿Pero por qué? Porque en ese momento
no teníamos la persecución que tenemos ahora y no teníamos tan politizado el sistema judicial como lo tenemos ahora. Yo estoy segura que si eso fuera ahora... Cuidado, sus asesores le están diciendo que ese 40 y tanto % que tiene es de ella. Que sola puede. Es por su simpatía solamente. Exacto. No. Bueno, yo creo que cualquier persona puede creerse que puede sola, pero también yo creo que cualquier persona que ha ocupado un cargo público y que tiene la experiencia que tiene Marcela Guiñaga, porque ella lo dijo, yo aprendí del mejor, hay declaraciones de ella, y ella tiene la experiencia, yo creo que también tiene que saber que ella fue respaldada por un movimiento político que cree en el liderazgo de Rafael Correa, que es de donde ella ha sido formada. Eso no se puede olvidar. ¿Qué opina la gente en la convocatoria a una asamblea constituyente de plenos poderes? Ya no puede ser de plenos poderes, pues no le dé esas ideas a la gente. Tiene que ser asamblea, ya no puede ser de plenos poderes, hay candado constitucional, es solamente asamblea constituyente. Yo no, bueno, ahí usted debió haberme asesorado pues, en esa pregunta. Yo lo puedo asesorar en las preguntas para que no sean capciosas. Ok, ya. Totalmente en desacuerdo. La gente no quiere una asamblea constituyente de plenos poderes como la que tuvimos en Montecristi, el 43.57%. No, sí, en contra, está mal, ¿verdad? Ya, ok. Totalmente de acuerdo están el 19.65%, de acuerdo 12.53%, ni de acuerdo ni en desacuerdo el 7, no le importa nada en la vida, 7.007%, y en desacuerdo, pero no tanto, el 13.34%. Ahí hay un error de suma. Ok. Que me acabo de dar cuenta. Porque es 43 más 13 son 56, ¿verdad? Correcto. 57.41. Así rapidito. Pero allá sí, pues. En contra, el 57.41%. Es que tiene que sumar totalmente en desacuerdo o en desacuerdo. Ok, entonces... Entonces ahí hay un error de suma que recién me doy cuenta, discúlpenme, la verdad es que sumé mal. A veces uno puede hacer las cosas mentalmente, comete esos pequeñitos errores, ¿no? Aunque en este caso es grave. Sí. Bueno, pero acá tenemos en todo caso una lectura de que la población mayoritariamente no está de acuerdo en la convocatoria a una asamblea constituyente. Más de un 50% no está de acuerdo, que son coincidentes también con los votos de Luisa. Claro. O sea, aquí a mí me queda claro de que los votos de Daniel Noboa están un poco indecisos, porque fíjate tú que totalmente de acuerdo apenas un 19,65%. Y hay que también repensar o valorar esto quizás también con los resultados de la consulta popular del año pasado, porque recordemos que aunque se vendió esta consulta como un todo sí, metiendo preguntas que inducían a que la gente de una u otra manera diga, bueno, sí, esta es la solución, vamos a votar todo sí, que en la práctica nada se ha materializado, por si acaso. Nada de lo que decía esa consulta popular se ha materializado ni ha surtido efectos. Pero la gente sí respondió no en las preguntas que interesaban y con el 65%. Entonces, realmente sí es un riesgo y por eso no se quiere plantear una elección ni una votación de constitución. Claro, porque la idea es, según la visión del gobierno, es, bueno, es que la gente me apoyó, entonces la gente va a estar de acuerdo con todo. Cuidado, juegan con fuego. La gente no quiere eso. La gente no le ha dado. La gente le está diciendo en esta encuesta, Daniel Noboa, yo no te he dado un cheque en blanco. Aunque lo hagan, como dice Herrería, entre notables, que van a ser no notables, sino pelucones, gente de la oligarquía. De las élites. De las élites. Igual tienen que ir al referéndum. Claro. Igual el pueblo tiene que decidir. Cuidado. El referéndum el pueblo le va a dar palo, ¿ah? Cuidado. Aquí está, le estamos advirtiendo, hay un 57% que le va a dar palo en el referéndum. Claro. Yo creo que sí viene un análisis exhaustivo con las últimas dos consultas, que fue la de Lazo también, que hizo una consulta que la perdió, y también la de Daniel Noboa, que no ganó en todas las preguntas, aunque él se declaró en las que quiso ganar. La verdadera que quería ganar. La del arbitraje internacional, la del contrato por horas. Incluso que esa consulta popular iba a tener la de los famosos casinos. Y que dijo, ay, se me chispoteó, no sé de dónde la saqué. Y la tuvo que sacar por la fuerza de las circunstancias, cuando en realidad era una de las preguntas que la gente decía, bueno, ¿qué tiene que ver los casinos con la seguridad? Pero claro, era él por debajo de la mesa y perdió
realmente perdió en las preguntas que le interesaba ganar, porque las demás eran el relleno para manipular a la población. ¿Qué es lo que te dicen hoy en día, por ejemplo, con la constituyente? ¿No? Te dicen, vamos a crear esta nueva constitución para que los delincuentes no salgan libres después de una semana. Sí, ¿cómo eso se explica con la constitución? Si la constitución en ningún momento avala eso. Es culpa del juez, es culpa del fiscal y la constitución. Así es. Dime, entonces así se manipula a la gente. Y con esa manipulación es que el que no vota por la constitución es porque es terrorista, porque es delincuente, porque es narco, porque vive del negocio ilícito, porque ahora muy probablemente apoya el terrorismo. Señora jueza, señora jueza, ¿usted sabe que la culpa es de quién? Del correo. Pero mira lo que pasó en Chile. En Chile tremenda constituyente que hicieron, tremenda constitución. ¿Y no pasó? No. Y ojalá estos medios, estos espacios, si es que realmente se llega a debatir como tiene que debatirse una nueva constitución, que no es la solución, por si acaso. Cambiando las leyes no cambiamos a la gente. Tiene que cambiar la gente para que las leyes puedan ser aplicadas. Tiene que empezar a haber respeto por la ley para empezar a hablar de constituciones o de normas. Y una depuración también de todo el sistema judicial y organizacional, amiga, a nivel público, de todo el sistema público. Sí, por supuesto. Es posible que te diga recién ayer el director del registro civil que ahora sí ha identificado quiénes son los servidores que están negociando los turnos. Tienes más de un año hablando del negociado de los turnos y tú recién te estás dando cuenta. Hace falta una depuración y una conciencia de qué es servir, de qué se significa ser servidor público, cosa que no ocurre. ¿Tenemos otra laminita? Esto está buenísimo. Este le voy a comentar algo súper importante. ¿Usted cree que la desaparición de los 4 niños de las Malvinas fue un crimen de Estado? La gente responde mayoritariamente sí, con el 50,94%, no con el 42,79%. No es una mayoría, digamos, abrumadora, ¿no? Correcto. Pero la gente percibe que es un crimen de Estado y dudo mucho que todo el mundo sepa cuál es el alcance de la definición de un crimen de Estado. Pero es importante, ¿por qué? Porque mira, casualmente, Carlita, el día de ayer, ayer o antes de ayer, Fernando Bastias, que es el abogado que lleva esta causa, ha sido invitado a distintos medios de comunicación para exponer cuál es la situación actual del caso. Y él hace una denuncia pública de que los medios tradicionales, cuando él intenta decir que este crimen responde a una práctica sistemática y generalizada como una política estatal, lo cortan. Entonces él dice, a mí no me van a callar, pero si me van a invitar, o sea, yo no voy a decir, dice Fernando Bastias, yo no voy a decir que los responsables son los 17 militares y nadie más, y pobrecitos, y entonces púdranse en la cárcel. Porque los niños de las Malvinas son la realidad de 33 desaparecidos más. O sea, eso íbamos, ¿no? Que la gente sepa que es una práctica constante, o sea, que es un hecho repetitivo que se da. De Daniel Noboa. Que se da y que la gente lo desconoce. ¿Por qué lo desconoce? Porque muchos de los casos no se han hecho mediáticos, como se hizo pues el caso de los niños de las Malvinas, como se viralizó. Aquí mi amiga, que fue una de las que abanderó esa causa también. Y si fuera así, si fueran mediáticos todos estos casos, créanme que no nos alcanzarían los días para hablar de cada uno de esos casos. Y la gente termina justificando, ¿no? Porque por un lado dices, ay, qué pena los niños de las Malvinas, pero ay, qué lindo que los maten en la calle. Ay, qué pena que me da que los hayan desaparecido, pero bien hecho porque eran delincuentes. Hay una dicotomía ahí hasta de racionalidad y humanidad. Porque tienes que empezar, no por nada el 2024 fue el peor año para los derechos humanos en este país. Y eso responde a una política aceptada, sutil, no reconocida del gobierno. De que tiene implantada este concepto de militarizar todo, de todo querer hacerlo por la fuerza y de garantizar impunidad. Ojo, Fernando Bastias dice, ¿por qué no habían hablado antes los militares que han reconocido, que han hablado de lo que pasó? Que incluso uno de los militares ha dicho de que la idea inicial era incluso meterlos en fosas para que no sean encontrados. Bueno, pues vamos a buscar las fosas de los 33 desaparecidos porque muy probablemente ese fue su destino. Existen esas fosas. Existen. ¿Y saben por qué existen? Porque hay un gobierno que cada vez que ocurre algo dice, pase lo que pase, hagan lo que hagan, recibirán mi respaldo. Eso es un llamado abierto a ejecutar extrajudicialmente gente. Eso es un llamado abierto a desconocer la ley, a desconocer la Constitución, a desconocer los derechos de las personas. Entonces, es una práctica que la gente
Me gusta mucho que pese a no conocer a profundidad el tema, el concepto de crimen de Estado, ya existan personas que consideren que este caso de relevancia y de vergüenza nacional sea un crimen de Estado. Porque, ojo, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No prescriben. Entonces, es muy importante para posterior. Así es, señores, hay que ser empáticos, recuerden, empático. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Vamos con la siguiente lámina. Correísmo, oiga, qué buena pregunta, ¿no? Correísmo sin Correa liderando. ¿Considera Tampoco usted? yo no quería hacer esta pregunta. Mire, qué buena esta pregunta. ¿Considera usted que puede haber una RC5 sin Rafael Correa como líder máximo? Y qué buena esta pregunta, porque después de la decepción, del cansancio que tiene la Revolución Ciudadana, sus militantes, mucha gente se empieza a cuestionar si realmente Rafael Correa debe de seguir al frente, y no es al frente tomando decisiones in situ de lo que suceda en el partido, sino dando su opinión, su apreciación, su visión, exponiéndose a la opinión pública, porque algo que sí hay que reconocer es que él sigue y ha seguido expuesto totalmente, doctor, a través de los medios de comunicación, a los medios públicos, y eso ha generado que él se mantenga vivo, ¿no?, dentro de su militancia. Pero sí nos cuestionamos, y yo lo digo frontalmente, yo sí hay momentos en que me cuestiono si es necesario que él se mantenga al frente o que él se haga a un lado. Me lo cuestiono, no tengo la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque tengo muchas, o sea, ahí tengo mucho conflicto emocional, digamos así. No hay intereses, ¿no? Como un conflicto emocional interno. Hasta me pongo media bipolar cuando trato de analizar eso, ¿no? Porque es un referente, porque es la persona que más clara tiene cuáles son los ideales de la Revolución Ciudadana, porque ya lo hizo. Pero también tienen que activarse nuevos liderazgos, tienen que activarse nuevos perfiles, pero ¿quiénes si no hay? ¿No? Y los pocos que hay se están yendo. Me quitó la palabra de la boca, y los pocos que hay se están yendo. Los Entonces, prófugos perseguidos, los otros sí. alcaldes o prefectos que se van a cambiar de bando, y por eso miren, yo hago esta pregunta. Qué importante. Yo hago esta pregunta y yo digo, ¿dónde está el odio contra Correa? ¿Cómo que Omar Novoa dice, prefiero hacerme de derecha antes que sin Correa? No, pues, por eso es serio, Marcito. ¿Cómo hacerme de derecha? No. Hay un tema válido, y pienso que como ciudadano... Es importante dejar bien en claro que sí hay gente de la Revolución Ciudadana que quiere un cambio de liderazgo. Cuidado, no pensamos que no. Sí, pero están en la capacidad de soportar el embate. Es que ese es el tema. A ver, no Correa ha sufrido todo, y él lo dice, ¿no? No me dejaron ser expresidente. Yo pude ser un expresidente y caminar tranquilamente por la calle, dedicarme a lo mío. No me dejaron serlo. Tengo que continuar siendo la voz. Como ciudadano, jamás se le puede pedir que se calle, que no opine, que no haga. Puede ser en algún momento que module o que sepa cuándo es necesario decir determinada cosa para no perjudicar quizás algún aspecto que esté en ese momento. Pero pedirle que se calle, pedirle que se retire es imposible. Porque es un referente. Y porque aparte, como lo estoy diciendo en este momento, ¿quién tiene la entereza, la valentía de mantenerse firme en sus convicciones y no ceder ante la presión? ¿Quién? ¿Quién ha demostrado? Aquí les parecía, la gente decía, aquí se me parece mucho a Correa, no sé qué. Sí, verdad es. A ver, pero hagamos un análisis más allá todavía. A ver, ¿cuál es el análisis? Supongamos que por varita divina o de un ángel, qué sé yo, aparece un líder como Correa en la Revolución Ciudadana en Ecuador. En 6 meses lo liquidan. Eso, someterse a la persecución. La ventaja de Rafael es que está fuera. Es que está fuera. Exactamente. Entonces, más bien yo pienso lo que tú dices, que hayan liderazgos regionales poderosos. Yo, por ejemplo, esperaba y sigo esperando que Aquiles sea un verdadero líder de la Revolución Ciudadana en la costa. Pero como va la cosa, parece que como que eso no se va a dar. Esperaba que Marcela Guiñaga también lo sea. Pero pregunto correísmo sin Correa, porque hubo un movimiento que se reunió en Cuenca, donde estaba la Pavón, estaba
el alcalde de Quito, estaba Aquiles, estaba Marcela, estaba el alcalde de Cuenca, y había una serie de Figuras. figuras de la Revolución Ciudadana donde se tocó ese tema, correísmo sin correr. No es que yo me inventé la pregunta, ya había un antecedente. O sea, sí lo han estado pensando. Lo han estado pensando, Analizando. Sí, pero yo también lo he estado analizando y no veo esa posibilidad por ahora. Pero sí líderes regionales que aparezcan como paladines del tema, que en un momento dado podrán ser perseguidos o apaleados, pero que van a mantener su integridad. Yo lo que sí creo también es que, y tenemos que en función del tiempo, porque se viene la sesión de la Asamblea, yo sí creo que debe de haber nuevos perfiles, y sabe que sí, hay persecución, pero hay gente transparente también, pues. Hay gente que está limpia, hay gente que no ha tenido contratos con instituciones públicas, hay gente que está preparada. Y que puede resistir. Hay gente que puede resistir, ¿sabe por qué? Porque si hay gente con manos limpias. Por supuesto que hay. Entonces, alguien que tiene las manos limpias, ¿qué le vas a rebuscar? Yo quisiera ir al final, porque es la parte más interesante. Vamos al final, Vamos al rápido. final. La final. Externa de la encuesta. Validez externa. Ok, Eso, vamos ok, con vamos. eso. Ya. Veamos. Pregunta histórica del 2023. Pregunta del 2023. La encuesta, esta encuesta, pregunta, ¿por quién votó en el 2023? Ok, entonces. En segunda vuelta. En la segunda vuelta. Y mira los resultados. Por Luisa González, el ¿Y 49.74%. cuál fue el Daniel resultado? Ok, y Daniel Noboa el 50.26. El resultado oficial declarado por el CNE fue 48.17 para Luisa González, Daniel Noboa 51.83. O sea que podemos concluir que la encuesta es buena. Correcto, que fiable. Totalmente fiable Usted me enseñó y esa tiene lo que terminología. se llama validez externa. Perfecto. ¿Por qué validez externa? Porque se valida en el exterior, en el CNE. Ok, Ya. perfecto. Ahora la pregunta Aquí del- o el CNE valida la encuesta o yo valido el CNE, pero Ok, ambos no eso validan. fue 2023. 2024, Vamos al 2025. 25, perdón. El resultado de la encuesta de ¿Qué Omar pasó? Maluk Research, 49.35% para Daniel Noboa, 50.65% para Luisa González. La declaración oficial de las elecciones del 2025 del CNE, Luisa González 44.37%, Daniel Noboa ¿Qué pasó con la encuesta? 55.63%. ¿Quién es el que está mal? El CNE, ¿Me mintió la gente? no. ¿Me mintió el anterior? No, No. Y está ahí. de hecho, los segmentos que usted ha hecho se han ido corroborando. Se han ido validando. Claro, cada validando. pregunta ha ido validando la otra. Por eso quería mostrar esto, porque sucede de que aquí hay dos mentirosos, o la gente que está respondiendo, o el CNE. No, no es la gente. Ya, vamos a la que sigue. Validez Aquí de las están los encuestas. gráficos. Ahí sí han entrado. Aquí está Daniel y Luisa. Segunda vuelta del 2023, el primer punto. El segundo punto, primera vuelta del 2025. Por Ambos ahí. Sí, casi coincidentes Igual, con el coinciden. CNE. por supuesto. Tanto para Daniel Como para Como como para para Luisa. Luisa. ¿Y qué pasó en la segunda vuelta de 2025? se les fue la mano. ¿Quién está mintiendo? ¿La gente que me responde a la encuesta O el CNE. o el CNE? Ahí está, ponga su like, porque no sé qué ha pasado, por favor, doctor Maluk, pida los likes, porque estamos bajos de Voy like. a hablar de las probabilidades, pero mándenos like primero. Vamos a esperar 10 segundos a que pongan Sí, like. ponga su like para hablar de las Porque probabilidades. Realmente este pedido de las probabilidades tuve que hacerlo. Que me dijeron, por favor, chica, haz un análisis de las probabilidades. Y lo hice. Vamos a la que sigue. Ahí está. Si asumo la hipótesis nula de que no hubo diferencia, o sea que hubo empate técnico, es decir, que ambos sacaron el 50%, ¿no? Y expando el intervalo de confianza hasta un 99%, lo más ancho que pueda, me da un mínimo de 0,46 en la parte de la curva, en la parte izquierda, la línea roja, perpendicular, me da 0,46, que es 46%. Y me da un máximo de 54%. O sea, con 99% de confianza podemos decir que los resultados del CNE están fuera del intervalo. Totalmente fuera del intervalo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que se dé lo del CNE? Seguimos a la que sigue. Ahí está. La probabilidad de que se dé la segunda fila, Claro. que ambos hayan tenido el 50% y que
y que haya sacado uno de ellos, cualquiera de los dos, más de 55%, que la última columna, que hayan sacado más del 55%, esa probabilidad es 0,0037. O sea, 3,7 en 1000. Lo cual es no imposible, improbable, pero muy poco probable, ¿no? Bien.